son importantes para el Señor. El Señor conoce cada una de nuestras lágrimas. Qué hermosa reflexión. Bienaventurados, ¿verdad? Los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Él mismo guarda esas lágrimas que son valiosas. Amén. Me he gozado en el Señor con esa reflexión. David, que el Señor te bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, que guía nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto el pensamiento de la eternidad en nuestro corazón, Señor. Nuestro embrión, Señor, mi embrión, Señor, vieron tus ojos, Señor. Gracias porque antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya me conocías, Señor. Ya nos conocías a cada uno de nosotros, Señor. Nos has llamado por nuestro nombre, Señor. Nos has permitido, Señor, tener una vida nueva en ti, Señor. Has lavado nuestras vestiduras, Señor, y nos has dado esas vestiduras blancas y resplandecientes, Señor, al dar tu vida en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros, Señor. Esa vida nueva, Señor, en ti que tenemos, Señor, que podamos gozar, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la iglesia, por la comunión de los hermanos, Señor, los unos con los otros, Señor. Esa comunión contigo, Señor, diariamente, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos conocerte cada día más a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Que tú nos dirijas, Señor, y nos enseñes, Señor, la importancia, Señor, de esa vida contigo, Señor, la importancia de estar unidos, Señor, en ti, Padre Celestial. Que no sean solamente mis palabras, Señor, convenciendo, sino tu Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, desde nuestro interior y cambiando nuestro entendimiento, como dice tu palabra, Señor, renueva nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, para poder continuar esta carrera, Señor, y proseguir fieles hasta la meta, Señor, que está en Cristo Jesús, Señor. Nuestra vida contigo, Señor, eternamente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento? Bueno, como decíamos antes, Salmo 119, 105, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestro caminar. Amén. Entonces, a la luz de la palabra que alumbra nuestro caminar, vamos a ver esta porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy os voy a hablar acerca de la unidad con Cristo. Yo tenía unos versículos preparados, pero el Señor pues ha modificado algunos y no me quiero quedar con ellos, los quiero compartir con vosotros. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía, o del griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Esa es la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la unidad. Hemos hablado anteriormente en otros cultos acerca de la unidad muchas veces. Entonces yo le decía siempre, otra vez de la unidad. ¿Por qué? Y yo la verdad quería dar otra palabra, otro mensaje. El hermano Félix ayer compartía acerca de la importancia de los hermanos. ¿Sí? Valorar los hermanos en la iglesia. Somos importantes, cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Porque la unidad, en la unidad es muy importante para poder realizar la obra del Señor. Si no hay unidad, no se puede construir nada.
Entonces yo digo, Dios mío, yo no quiero que los hermanos piensen que es que estamos viendo aquí un pueblo desunido, pero no es eso, ¿verdad? Yo recuerdo una prédica de la hermana Nora que nos hablaba, ¿verdad? De la historia de rey Asa, ¿verdad? Que en un momento de paz el Señor les decía que, ¿verdad? La paz era como ese momento oportuno para construir, para prepararse. Entonces el Señor muchas veces nos habla, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos previene. No necesariamente tenemos que estar, ¿verdad? En contiendas y en eso para que el Señor nos hable de la unidad, pero es necesaria porque todos tenemos una meta, ¿verdad? Todos queremos entrar al cielo. Todos queremos, y para poder entrar al cielo es necesario que estemos unidos como iglesia, como hermanos en Cristo. La unidad es necesaria. Es necesaria. Entonces yo dije, sí, Dios mío, sí, la unidad es realmente necesaria. Uno, ¿verdad? Vamos a ver que el amor al prójimo es entender la importancia de cada uno de nuestros hermanos, como lo citaba nuestro hermano Félix ayer, ¿verdad? Tener objetivos o metas en común para que haya esa unidad, y también es importante la integridad espiritualmente para que haya unidad. Es importante que haya integridad espiritualmente. Vamos a ver 2 ejemplos donde faltó la unidad. Amén. El primero es 2 de Samuel 15, del 1 al 6, y lo vamos a leer rápidamente. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieses a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Verdad? Aquí vemos una profunda falta de unidad y falta de lealtad de Absalón hacia su padre David, ¿verdad? No había esa unidad y tampoco había lealtad. Entonces vemos que es necesaria la integridad espiritualmente. Amén. Es necesario entender la importancia de los hermanos. Es necesario valorar los líderes que tenemos en la iglesia. No lo digo por mí, ¿verdad? Porque es necesario no solamente los líderes, valorarnos todos los unos a los otros. Porque como decía el hermano Félix ayer, ¿verdad? Los que no conocen del Señor solamente valoran a las personas de quien se pueden beneficiar. De lo contrario, no. Pero nosotros que hemos recibido el amor de Cristo en nuestros corazones, sin que Dios esperara nada a cambio de nosotros. Nadie fue lo suficientemente bueno, ¿verdad? Como para que el Señor diga, voy a dar mi vida por porque me mostró algo de amor. Siendo todos en igual condición de pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, sin saber, ¿verdad?, que iba a haber una respuesta de nosotros. Algunos, ¿verdad?, vemos también cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno volvió con un corazón agradecido a Jesús, a darle las gracias por esa sanidad. Los otros recibieron la sanidad y se marcharon. Entonces es necesario esa integridad espiritualmente. Otro ejemplo lo vemos también en la Torre de Babel. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero vemos aquí, quienes conocen la historia de Babel, la humanidad se unió, ¿verdad? Pero con unos fines equivocados, ¿verdad? Les unía el orgullo, les unía la ambición de intentar construir una
una torre para alcanzar el cielo, ¿sí? Entonces, ahí había una unidad, pero por causas equivocadas, ¿sí? Entonces, a veces pueden haber uniones, ¿verdad? Pero que no agradan al Señor, no vienen del Señor. De esta manera se demostraba que esa unidad estaba basada en el egoísmo, en un egoísmo destructivo, que no agradó al Señor en aquel tiempo y tampoco agradaría al Señor en este tiempo. Entonces, la unidad es importante, pero también la unidad tiene que tener esos principios, que es el amor y la integridad espiritualmente. Son esos ingredientes que la unidad debe de tener. ¿Por qué hablamos de la unidad? Porque como hemos dicho al comienzo, la unidad es algo poderoso que glorifica al Señor. Cuando yo preparaba ese mensaje me acordaba que en mi trabajo hay una plaga de hormigas. Y un día limpiando a mí una hormiguita me picó, yo la maté, la tiré, ¿verdad? Pero mi jefa, después cuando volví, otro día me dijo, no fríes la terraza porque me han fumigado y tengo una plaga que no me puedo quitar de hormigas. Le habían levantado, ¿verdad? Un poco los cimientos de afuera de la casa y yo digo, ¿cuánto daño hacen las hormigas unidas? Algo tan pequeñito, tan minúsculo, ¿verdad? Pero lo que es el poder de la unidad. El poder de la unidad, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se pone de acuerdo, incluso en la oración, la hermana Marisol suele decirlo, ¿verdad? Siempre nos hace hincapié en esa unidad para orar, para interceder, porque ahí es donde se mueve la voluntad del Señor, cuando dos o más se ponen de acuerdo. Amén. Amén. Y el Señor quiere un pueblo que esté de acuerdo, que esté unidos. Y yo había preparado este mensaje, pero el Señor me hablaba, ¿verdad? De 1 Corintios, esto no estaba, Giselle, 1 Corintios 3:11, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No debe de haber ningún otro fundamento que el que ya está puesto, ya está establecido en la casa del Señor. Y este fundamento debe de ser Jesucristo. Tenemos un Dios que es un Dios celoso, pero con justa razón, porque es el único que ha dado su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y así como el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y se devora a la ovejita que se aparta, al que está alejado, al que no está junto en el rebaño. Pero Jesucristo es el fundamento que ha sido puesto. Y en este fundamento, basado en este fundamento, con los principios del amor y con el principio de la integridad espiritualmente, es que el poder del Señor se mueve en su iglesia, se mueve en la vida del cristiano. Amén. Segunda de Corintios 10:13, ¿verdad? Aquí Pablo defiende su ministerio y dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, ¿sí? Guiados por el Señor, ¿sí? Dentro de un propósito, de una medida. ¿Verdad? Con qué cuidado Pablo dice, yo respetuosamente dice, pero no nos gloriaremos. El Señor tenga misericordia, la gloria no es mía, la obra es de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Conforme a la regla, ¿sí?, que Dios nos ha dado por medida. Es decir, hay una medida, hay una forma de conducción. La unidad no se da de cualquier manera. Entonces, para ponernos de acuerdo, primeramente Pablo con Dios, luego con los hermanos, ¿verdad? Entonces, Pablo defiende la fe porque Pablo fue también uno de los personajes bíblicos que dio su vida por el Evangelio.
Primeramente Cristo, ¿verdad? Y nosotros como imitadores de Cristo, ¿sí? Cuidando estos principios que son tan importantes para tener la unidad en la iglesia. Amén. Entonces, el fundamento de Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. El Señor también nos enseña el valor de los hermanos, el valor del prójimo, ¿no? Lo vimos ayer con Félix, no lo voy a citar porque no quiero expandirme demasiado, pero el Señor nos muestra el valor de cada uno de nosotros. Todos somos necesarios. Hechos 15, del 28 al 30, si lo vamos a leer. Importante abrir vuestros ojos espirituales aquí. Hechos 15, 28 al 30, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién ha parecido bien? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Este versículo, ¿verdad? Nos ilustra que el Espíritu Santo es una persona que toma decisiones. Entonces, le tomamos en cuenta al Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Le tomamos en cuenta al Espíritu Santo porque somos un pueblo de Dios. Entonces, primero que nada, hemos visto fundamentos, ¿verdad? O ingredientes para que haya una unidad. Amor, integridad, ¿verdad? Amor los unos con los otros, amor por la obra del Señor, integridad espiritualmente. Hemos visto que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Cristo. Hemos visto, ¿verdad? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué os quiero compartir con esto? Cuando se toman decisiones y se toman en cuenta la voluntad del Señor, se establece lo que se va a hacer. Hay una dirección. ¿Y qué pasa? Reflexionando, ¿qué pasa cuando nosotros no trabajamos en conjunto a esas decisiones? Estamos siendo rebeldes. No estamos siendo coherederos con Cristo. Porque la intención de la iglesia, cuando Cristo dio su vida por la iglesia, desde su nacimiento fue un hombre perseguido. Y fue un hombre que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y todo lo que nuestros antepasados, hermanos en la fe, dieron o sacrificaron para que se constituyera la iglesia como tal. Entonces la iglesia tiene un propósito. Cuando usted y yo nos congregamos, nos fortalecemos. Nos fortalecemos. Y entonces es importante la unidad con la cual el enemigo no está de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que somos personas muy diferentes. Cada uno tiene un crecimiento gradual diferente. Cada uno, ¿verdad? Viene de una cultura distinta, piensa de una manera tan diferente. Pero cuando yo veo la imagen de Cristo sentada en la mesa con sus discípulos, todos tenían conocimientos muy variados, venían, ¿verdad?, con trasfondos todos diferentes, ¿verdad? Había un médico, había otro pescador, y cómo en Cristo, ¿verdad?, fue lograda esa unidad. Fue lograda esa unidad. Eran todos muy diferentes, igual que aquí. En esta mañana hemos tomado la Santa Cena, hemos participado de la mesa del Señor y nos ha unido un conocimiento, nos ha unido un mismo sentir. Cuidemos eso hasta el final de nuestros días, que podamos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, como lo hicieron los apóstoles en su día. Los seguidores de Cristo están en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Entonces, cuando se toman decisiones importantes en la iglesia, es importante que todos trabajemos en esa unidad, porque detrás de cada decisión hay un propósito. Y que ese propósito sea glorificar al Señor. Que la iglesia tenga ese servicio, que nos sirvamos los unos a los otros. Entonces es importante para todos los que servimos pensar, y para todos los que no servimos, si hay alguien aquí que no sirva, que todavía no sirve y no ayuda en algo,
procure añadirse y procure en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, porque la unidad es importante, la unidad le agrada al Señor. Y una cosa importante, podemos estar de acuerdo o no en lo que en unos ministerios se toman como decisiones o no, pero yo quiero ser parte de la unidad. Yo quiero apoyar, yo quiero aportar mi granito de arena, ¿sí? Porque eso tiene un propósito. Y el trabajar con mis hermanos, así la visión, yo no la comparta mucho, pero la finalidad de esto, ¿verdad? A la mañana cantábamos, ¿verdad? La mañana gloriosa. Cuán hermosa será la mañana gloriosa, cuando venga Cristo el Salvador. Pero si nosotros no estamos en unidad, cuando Cristo el Salvador venga por su iglesia, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? Yo quiero estar aquí en el rebaño con mis hermanitos en la fe. Amén. Trabajando para el Señor. Y hablamos en esta mañana en el discipulado, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer en la iglesia? ¿En qué te gustaría servir? ¿Qué puedes hacer? Igual recojo las ofrendas, igual oro. Sé parte de la iglesia. Sé parte de la iglesia porque hay hombres y mujeres como Pablo que dieron su vida por el evangelio. ¿Sí? Y Cristo murió para que la iglesia sea establecida, para que usted y yo tengamos un lugar también donde congregarnos, donde manifestar la fe, donde podamos dar nuestro testimonio y fortalecernos los unos a los otros. Qué bonito es tener un lugar, ¿verdad? Si no, hable con aquellos hermanos que están siendo perseguidos, que se tienen que esconder, que no tienen un lugar de culto, donde son perseguidos por manifestar la fe. Aquí usted es libre de servir, es libre de poder manifestar su amor al prójimo y su amor al Señor. Bueno, nos ha quedado claro, ¿verdad?, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, más que estas cosas son necesarias. Gloria al Señor por los líderes que levantan la iglesia, temerosos del Señor, que buscan el rostro del Señor para agradar a Dios, no gloriándose a sí mismo, como dice Pablo, sino dando gracias al Señor por todo y en todo. Demos gracias al Señor por un pastor, por líderes que nos dirigen, que tienen temor del Señor, que buscan esa unidad con Dios y con el Espíritu Santo. Porque en esa unidad es la que nosotros como iglesia debemos de trabajar. Amén. Nehemías 4 del 6 al 16. Pasa, ¿verdad? Los que conocen, lo voy a simplificar. Dice, edificamos pues el muro y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando alguien tiene ánimo para trabajar, seamos sinceros, es porque estamos a gusto. Estamos a gusto, ¿verdad que sí? Cuando yo tengo ánimo para trabajar es porque estoy a gusto. Y cuando yo estoy a gusto es porque amo a mi prójimo y porque valoro la obra de mi hermano para el Señor, la obra del Señor en Cristo. Amén. Entonces, para que esta obra que le fue encargada a Nehemías tuviera éxito, dice, toda la muralla fue terminada. No dice que la dejaron a medias, dice, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, ¿verdad? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Estás teniendo ánimo para trabajar en el Señor? ¿O qué es lo que te está robando el ánimo? ¿Qué hay en tu vida que te está obstaculizando que tú trabajes para el Señor en la casa de Dios? ¿Qué es eso que te está robando ese ánimo? Estás poniendo tu mirada en el hombre porque somos imperfectos. Mira, a mí le contara la de desastres que hice hoy a la mañana. Nada más subir aquí se me cayeron ya unas cuantas cosas al suelo porque soy tan imperfecta.
tan llena de defectos, pero el Señor en su misericordia que me usa y su amor incondicional para conmigo. Amén. Y así cada uno de nosotros. No creo que haya alguien aquí, no me da vergüenza decir que soy imperfecta, porque no creo que haya alguien aquí que sea perfecto, porque perfecto es solamente el Señor. Amén. Entonces, había, ¿verdad?, unidad, había paz para edificar estos muros. Y porque tuvieron buen ánimo para trabajar, ¿verdad? Y Efesios 4, del 1 al 16, ¿qué nos dice la palabra acerca de la unidad? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Siguiente, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Stop en el anterior, Giselle. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto también se hace dentro de la iglesia. Perfeccionar a los santos. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante la unidad. Por eso es importante la integridad espiritualmente. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para esa edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante la unidad, lo vemos aquí, ¿verdad? Es importante la unidad. En Filipenses 2, del 1 al 4, también en los Corintios Pablo exhortó a los hermanos a la unidad, que también pasaban por serios desacuerdos y disputas. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo vamos a dejar ahí. Y 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, estar unidos significa que yo me voy a preocupar por todos los ministerios de la iglesia y voy a aportar en todo lo que se me solicite, porque la palabra del Señor me enseña que yo tengo que estar unida en una misma mente y en un mismo parecer. Así yo no sea la líder, pero tengo que aportar mi granito de arena. Igual ore,
Si lo que usted puede hacer es orar, ore para que todo vaya bien. ¿Por cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Igual no los tienen aquí, algunos los tienen en sus países, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un esposo por cual orar? ¿Cuántos tienen una esposa por la cual orar? Entonces, hay diferentes ministerios y todo nos conviene, porque yo quiero ver a mis hermanos felices, contentos, porque si ellos están felices también oran por mí y yo también estoy feliz y contenta, ¿verdad? Pasa que en las iglesias también a veces hay desacuerdos. Y la palabra del Señor también nos enseña también de esto. En Filipenses 4:2 dice, ¿verdad? El apóstol, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, ¿verdad? Porque aquí había desacuerdos también entre ellos, ¿verdad? Entonces Pablo se dirige a estas mujeres de Filipo para que resuelvan sus diferencias y se reconcilien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces somos personas, somos humanos, a veces, ¿verdad? Hay nuestras diferencias y nuestras diferencias las ponemos por encima de la unidad a la que Cristo nos ha llamado. Y no debe de ser así. Así como el apóstol Pablo, así como el apóstol, ¿verdad? Exhorta, entonces somos exhortados, esta exhortación se extiende a día de hoy hacia nosotros, ¿verdad? Busquemos la paz los unos con los otros, ¿verdad? Tenemos un llamamiento santo al amor fraternal, no fingido, como lo dice Pablo en 1 de Pedro 1:22, ¿verdad? Que el amor no sea fingido, sino que nos podamos amar los unos a los otros, porque el que ama no hace mal al prójimo. No lo vamos a poner, dice, pero Romanos 13:10 nos habla de que el que ama no hace amor al prójimo. Vamos a terminar con esto. Hechos 4:32. La congregación de los creyentes era de un solo corazón y de una sola alma, ¿verdad? Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Todo era de propiedad común. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. ¿Y cuántos aménes he oído ahí? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es la unidad en Cristo. Y no quiero decir que aquí no haya unidad. Hemos visto ayudar a muchos hermanos en medio de las necesidades, ¿verdad? Pero yo exhorto a seguir guardando esta unidad en Cristo. ¿Sí? Todos los que habían creído, dice Hechos 2:44, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común, estaban juntos, ¿verdad? Y tenían todas las cosas en común. Qué bonito, ¿verdad? Según la necesidad, ¿verdad? Compartían todos sus bienes según la necesidad que cada uno tenía. Mirad cuán bueno, dice Salmos 133:1, cuán bueno y cuán delicioso. Pongámonos de pie y vamos a leer todos este versículo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es andar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué bonito es estar juntos en armonía. Si ha habido alguna diferencia entre nosotros, que podamos, ¿verdad?, excluirla. Y yo quiero aprovechar, ¿verdad?, porque quiero estar en paz con Dios, en paz con cada uno de vosotros, que nos amemos los unos a los otros. Con esto os digo, si a alguno he ofendido en algún momento, consciente o inconscientemente, perdonadme, porque considero que la paz es necesaria para la unidad en Cristo. Amén. Amén. Como dice Efesios 4:3, esforcémonos por perseverar en esa unidad del Espíritu. Perseveremos, porque ese es el vínculo de la paz. Amén. Cerramos nuestros ojos.